Huye de la fornicación. Ese es el tema que tenemos para este día domingo, para compartir con cada uno de los que siempre se conecta a ver y escuchar Jesucristo Vive Tiempos Finales. Huye de la fornicación. Ese es el tema de este día. Y sé que va a ser de tremenda bendición para muchos que van a estar escuchando la palabra de este día. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por un día más, Señor, para poder hablar tu palabra. Porque esa palabra va a traer conocimiento, va a traer, Señor, claridad a muchos que no les están hablando esta palabra. Señor, te pido, Dios, que seas tú, Señor, obrando en sus mentes, Señor, en sus pensamientos, Señor. Te pido, Dios, que abra el corazón de ellos para que reciban la palabra, Señor, y la misma palabra les hable a cada uno de ellos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Este es su hermano y amigo José Vargas, compartiendo una vez más con todos ustedes, compartir esta palabra que tengo para este día, que sé que va a ser de tremenda bendición. Huye de la fornicación. Huye de la fornicación. La Biblia enseña que todo aquel que fornica está en pecado. Todo aquel que tiene relaciones sexuales, y oiga esto, sin estar casado, fornica. Y de acuerdo a la Biblia, eso es un pecado que no agrada a Dios. ¿Cuántas personas hoy día conviven y por años sin estar casados? Para ellos eso es algo normal, pero sigue siendo pecado. Pero es mucho más peligroso, y escuche esto, y terrible, cuando la fornicación es cometida por personas que son miembros de una iglesia, y todavía voy a decir más, son personas que han conocido el Evangelio y que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero están pecando, están en fornicación. Y mientras estemos leyendo la Biblia, por su palabra, nos va a mostrar a todos que la fornicación no es del agrado de Dios, y que la fornicación es un pecado terrible que aparta al Hijo de Dios de la presencia de Dios. Aparta a la persona de la presencia del Señor. Y vamos a seguir leyendo, y Dios nos va a seguir hablando. Cuando hay personas que están teniendo relaciones sexuales sin estar casados, están abriendo puertas. Y escuche ahora, para muchos que no les hablan esto en sus congregaciones, que todo es brinco, es salto, es una algarabía, es un alboroto, y dicen que es la presencia de Dios. Cuando hay personas que están teniendo relaciones sexuales
sin estar casados, se están abriendo puertas en lo espiritual a los demonios para que los opriman porque están en pecado. Y eso es algo que Satanás usa para oprimir a esas personas. Es un derecho legal que Satanás tiene en contra de esas personas. ¿Por qué? Porque están cometiendo pecado, están fornicando. Y como dijo ahorita, lamentablemente muchos que sirven en las iglesias, muchos que están en las iglesias, cantan, tocan piano, tocan batería, están en el coro, pero están en fornicación. Suben al altar de Dios impuros, suben al altar de Dios sucios, suben al altar de Dios cometiendo pecado como si Dios no lo supiera. Podrá ser que el pastor no lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Puede ser que el pastor también lo sepa, pero el pastor no le pone mucho asunto a eso y deja que vayan a tocar instrumentos en el altar de Dios estando en pecado. Ese pastor le va a dar cuenta a Dios en su tiempo. Incluso esos que están yendo a la iglesia y están en fornicación, están en pecado. Muchas de estas cosas están sucediendo porque muchos pastores, y escuche ahora, no hablan del pecado. Hoy día cantidad de pastores omitieron eso de la palabra. Ya no hablan del pecado. Ya no hablan que sin santidad nadie verá al Señor. Ya no hablan que estamos en los últimos tiempos. Ya no hablan de nada. Lo único que hablan es cómo hacerte rico, cómo hacer dinero. Lo único que hablan es de diezmo y de ofrendas. Pero no hablan de nada de esto. Y las personas están escuchando, pero están cometiendo fornicación. Y mientras sigamos leyendo la misma palabra, mi alma alaba a Dios, nos va a mostrar por qué eso es un pecado terrible que aleja al Hijo de Dios de la presencia del Señor. Y vamos a seguir leyendo y vamos a darnos cuenta por qué la fornicación es un pecado terrible. Muchos pastores hoy día no hablan del pecado. Todo es brinco y salto. Dios ha puesto pastores que hablen sobre lo que dice la Biblia acerca de la fornicación, que es un pecado terrible delante del que todo lo sabe, del que todo lo ve, de Dios. Y no lo están haciendo, refiriéndome a los pastores que no predican eso, que no enseñan eso. No lo están haciendo. Ahora, miremos lo que la Biblia dice sobre la fornicación. Vayamos por un momento a 1 Corintios 6:18 y vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 6:18, lo que la palabra nos dice. Huid de la fornicación.
Y mire ahora, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Y mire ahora, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí podemos ver el peligro de la fornicación. Y es lamentable, y otra vez lo digo, cuántas personas que han conocido al Señor no han esperado el tiempo del Señor para que, en este caso, mujeres o hombres que están solteros, gente joven, no han esperado el tiempo del Señor y se han enamorado de personas del mundo y se han ido a fornicar y todavía están fornicando y siguen fornicando y no hay quien les diga nada porque ellos tienen razón en lo que están haciendo, pero no saben que al estar fornicando y haberle dado la espalda, al Señor Jesucristo, les han abierto puertas a los demonios. Les han abierto puertas a los demonios. Y vamos a seguir leyendo. ¿Y por qué digo les han abierto puertas a los demonios? Después que han conocido al Señor y se han ido a fornicar. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Peca. La Biblia es clara. La Biblia nos dice que no es del agrado de Dios. La Biblia lo dice. Miremos ahora lo que Dios le dice a aquellos que, aunque han nacido de nuevo, están fornicando. Vamos a ver lo que Dios le dice a aquellos que nacieron de nuevo, conocieron al Señor Jesucristo, incluso servían al Señor, pero llegó un día que se envolvieron de una manera que han caído en fornicación. A esos que después de haber conocido al Señor y cayeron en fornicación, esta palabra de ahora es para ellos. Vayamos a 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso lo que estaba diciendo, muchos que han conocido al Señor, y en este caso muchos jóvenes han conocido al Señor, pero están fornicando con su novia de la misma iglesia. Y piensa que engañan al pastor, pero Dios todo lo sabe. Están fornicando. Van a la iglesia, levantan las manos, llevan una Biblia bajo el brazo. Incluso, mire lo que voy a decir, que sonará medio fuerte, pero lo tengo que decir porque está en la Biblia. Y la Biblia me respalda en
lo que digo. Incluso aunque hablen lenguas, pueden caer en fornicación. Pueden caer en fornicación. ¿Por qué digo esto? Porque está en la Biblia. La Biblia lo dice en la iglesia de Corintios. ¿Qué dice Pablo? Tenían dones, hablaban en lenguas, pero eran carnales. Eran carnales y iban a la iglesia. Y eso está sucediendo hoy día. Hoy día no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero como una persona o una pareja que han conocido al Señor y están en fornicación, ¿cómo van a glorificar a Dios en sus cuerpos si están pecando? Están fornicando. La Biblia dice, y bien claro, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Los pastores son una parte bien importante para que los cristianos nacidos de nuevo tengan cuidado con la fornicación. Pero si esos pastores no hablan de ese tema y no informan a las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado, entonces, ¿cómo esas ovejas sabrán si no hay quien les enseñe? Si no hay quien les predique. Eso son los pastores, que tienen la responsabilidad de hablar sobre eso. Y también lo peligroso que es tener relaciones sexuales, escuche, fuera del matrimonio. Porque no es simplemente jóvenes o personas que no están casados, pero tienen relaciones sexuales o con una hermana de la iglesia que está en pecado con ellos también, o puede ser con una persona de afuera de la iglesia, pero es fornicación, pero están en pecado. Pero también otra cosa que es bien peligrosa, y es cuando es una pareja que están casados, que son una sola carne, pero uno de ellos está en fornicación con otra persona. Y lo peligroso que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin estar casados. La Biblia nos enseña que el fornicar es un pecado, mire, que lleva a la muerte. La Biblia nos advierte, nos enseña que es un pecado que lleva a la muerte, la fornicación. Por eso, ¿cuántos pastores no hablan de esto? Por eso, ¿cuántos pastores todo es brinco, salto? Y voy a decir más. El servicio se ha vuelto nada más que profecía, pero son profecías falsas. Profecía. Y yo decreto y yo digo, pero no le hablan al pueblo que la fornicación es un pecado
terrible. Que el fornicar es un pecado que lleva a la muerte. Y mire, y separación eterna de Dios. Y muchos dirán, ¿cómo va a ser eso, hermano José? ¿Dónde la Biblia dice que el pecar, que la fornicación nos lleva lejos de la presencia de Dios? ¿Dónde dice eso, hermano José? Vamos a la Biblia. Sígame y Dios te va a hablar. Acordémonos de una cosa. No es simplemente escuchar. Usted tiene que leer su Biblia para que se le quede en la mente, para que pueda entender lo que Dios nos quiere enseñar y mostrar en este día. Nos aleja de la presencia de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Y miremos ahora si la fornicación es un pecado terrible que aleja a la persona de la presencia de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Mire ahora. Y lo dice empezando. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, mire, van a heredar el reino de Dios. Todos los que la Biblia menciona aquí, esos pecados nos aleja o aleja a esas personas de la presencia de Dios. Lo dice la Biblia bien claro, no heredarán el reino de Dios. Pero si nos hemos fijado en lo que yo he leído aquí, uno de los pecados de los primeros que la Biblia menciona que aleja a la persona de Dios, no hereda el reino de los cielos, dice, ni los fornicarios. Por eso, hermano, hermana, mucho cuidado con fornicar. Aunque vayas a la iglesia, porque eso te aleja de la presencia de Dios. Eso te aleja de la salvación eterna. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara. La Biblia lo dice tan y tan claro que el que no entienda, pídele a Dios que le revele, que le muestre. Podemos ver que entre todos los pecados que la Biblia menciona, aquí de lo que he leído, que no heredarán el reino de Dios, se encuentra la fornicación. Por eso, amigo y hermano, que estás cometiendo fornicación, huye y escapa por tu vida. Huye de la fornicación. Huye de la fornicación. También el que está casado,
Y escuche lo que voy a leer aquí ahora. También el que está casado puede que esté yendo a la iglesia, puede que no. Pero si está casado, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, está fornicando. Y es bien peligroso. Por eso el que está casado, pero tiene relaciones fuera del matrimonio, eso también es fornicación. Y la Biblia nos menciona una situación que sucedió entre un padre y su hijo. Y vamos a leer ahora por la palabra por qué la fornicación es terrible. ¿Por qué la fornicación entre hijos de Dios es terrible? Mire lo que dice Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios 5:1. Mire lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire ahora, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. La fornicación es terrible. Por eso, hermano, hermana, no dejes que Satanás te haga caer en fornicación. Huye de la fornicación. La Biblia dice, huye de la fornicación. Guárdate para el Señor. Guárdate para cuando el Señor te dé ese esposo. Guárdate para cuando el Señor te dé esa esposa. Huye de la fornicación. Porque el que fornica anda en pecado de muerte y no heredará el reino de los cielos. Lo dice la Biblia y lo hemos leído. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. Incluso hay algo que voy a mencionar ahora y es por la Biblia, por la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos que están mirando y como nunca les han dicho lo que van a escuchar ahora, lo ven normal. Y son muchos también que van a la iglesia y se congregan, ahora voy a decir, en muchos países, porque Jesucristo vive tiempos finales. En este momento se ven cantidad de países alrededor del mundo. Incluso ahora mismo, y le doy gloria a Dios por eso, que nos ven cantidad de gente en Cuba que se han suscrito a la página. Los saludo a todos los que siempre están conectados mirando Jesucristo vive tiempos finales. Aunque vayas a la iglesia y tú estás haciendo lo que yo voy a mencionar ahora, es fornicación. Y es un pecado terrible que te separa de la presencia de Dios. La Biblia dice, y mire ahora, que la idolatría ante Dios es pecado. Y dice que es fornicación. Es fornicación. Cuando las personas, aunque vayan a la iglesia, pero tienen un santo de esto, tienen un santo de aquello, lo voy a decir porque es una realidad. Tienen incluso hasta, voy a decir, cualquier tipo de imagen. Cualquier tipo de imagen en la casa. Pueden ser elefantes, pueden ser cosas semejantes.
Eso es idolatría. Y de acuerdo a la Biblia, es fornicación. Y aleja de la presencia de Dios. Aleja de la presencia de Dios. Efesios 5:5. Vamos a leer. Y el Señor nos va a seguir hablando a todos. El Señor nos va a seguir hablando a todos. Por eso, a todo el que mire en cualquier parte del mundo. Porque hay gente que se ha conectado también de El Salvador. Hay mucha gente de México. Hay gente de Santo Domingo, de Puerto Rico. Hay gente de muchos lugares del mundo que están viendo Jesucristo vive, tiempo final, y están escuchando esta palabra que no se la enseñan donde están yendo, porque todo es brinco, salto, y no te pongas esto, no te pongas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Son una de rudimentos terribles, pero no hablan la palabra. ¿Y cuántos hay que están fornicando? Efesios 5:5. Porque sabéis esto. Mire ahora. Efesios 5:5. Porque sabéis esto. Que ningún fornicario o inmundo o avaro, ¿está escuchando? Que es idolatría. Mire ahora, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo escucho esta palabra y me da temor. Por eso les digo a cada uno de los que está mirando, seas que no tenga el Señor, pero estás mirando a Jesucristo vive tiempos finales. Eres una persona que conoce al Señor. Pero Efesios 5:5 te ha hablado y te está haciendo que tu mente se abra y recapacites de lo que estás haciendo. Porque también la idolatría es pecado. De acuerdo a la palabra, la idolatría también es fornicación. Eso lo dice la palabra. Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo creo que más claro la palabra no habla. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza diciendo fornicación, avaricia y idolatría. Cosas, mira lo que dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo voy a leer una vez más y lo voy a explicar, tan y tan claro que ese hermano o esa hermana que están en fornicación tienen que abrir los ojos y apartarse de la fornicación. Dice en el versículo 6 de Colosenses 3, cosas por las cuales la ira de Dios, mire, viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
La palabra es bien clara. Y yo sé que Dios le está hablando a muchos, especialmente a muchos que van a la iglesia y están fornicando. Dios les está hablando por medio de esta palabra. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los, hijos de desobediencia. Si tú eres hijo o eres hijas y estás fornicando, estás en desobediencia. La Biblia es clara. Y para darle conclusión a este corto mensaje de este día, vamos a ir a 1 Corintios 6:20 para darle conclusión a este mensaje. Y dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy por esta palabra de este día. Gracias, Señor, te doy porque sé que por medio de esta palabra, Señor, tú le has hablado a muchos en muchas partes del mundo, Señor, que están escuchando este mensaje. Y sé, Señor, que tú le vas a hablar a muchos más, mañana, pasado mañana, por medio de esta palabra, Señor. Por eso, Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra, Señor, tú, Señor, me la has dado para que yo la trajera, Señor. Y esta palabra le ha hablado a muchos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Quiero compartir con todos los amigos antes de orar. Compartir con todos los amigos. Qué lindo. Jesucristo vive tiempos finales. Sigue creciendo. Ya estamos con más de 500 personas suscritas a la página. Qué lindo es el Señor. Y sé que son muchas personas que están viendo Jesucristo vive tiempos finales y están compartiendo la palabra que aquí se habla. Porque como dijo ahorita, todo no puede ser brinco, salto y tanta mentira que estamos viendo en el internet, de tantas sectas, de tantos, voy a decir, hijos del diablo, que están usando la palabra para enriquecerse, que están usando la palabra para hacer brujería, para hacer hechicería. Le van a dar cuenta a Dios. Pero qué lindo cuando hay personas, hijos o hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, que hablamos lo que Dios nos da para que compartamos con tantos. Qué lindo es el Señor. Y nuevamente, si esta palabra te ha tocado, si esta palabra ha abierto tu entendimiento, pasa esta palabra a otros para que también la escuchen. Y como siempre digo, porque hay países, voy a decir, en muchos países, voy a decir Nicaragua, Guatemala, pues El Salvador, países así como esos que he mencionado. Si quieres, esta palabra la puedes pasar por la radio, por donde tú quieras. Pásala por la radio para que esa palabra llegue a más personas. En el nombre poderoso de Jesús. Este es el amigo y hermano José Vargas, compartiendo esta palabra
con todos los amigos que siempre escuchan. Y quiero compartir mi correo electrónico jbtiempofinales@aol.com. Esta es la palabra de Jesucristo vive, tiempos finales. jbtiempofinales@aol.com. Así que los invito para que se conecten y siempre envíen mensajes para saludarlos a todos. Y como dije en un tiempito atrás, estoy esperando. Quiero sacar un día en específico para compartir con todos los amigos y muchos hermanos que sé que en este tiempo el orar es una necesidad. Quiero compartir con todos los hermanos y muchos amigos para que cuando estemos en ese tiempo de oración se comuniquen también, dejen su petición de oración y vamos a estar orando en el momento, su hermano José Vargas, y después que el video esté en el internet también pueden dejar su petición de oración y vamos a estar orando. Porque en este tiempo la oración es un instrumento poderoso. Necesitamos orar para que el Señor se glorifique por medio de la oración y haya sanidades, haya liberación. El Señor se glorifique. Quiero pedirle a todas esas personas que han escuchado el mensaje, si tú no tienes a Cristo, quieres recibir a Cristo en esta hora y este mensaje te ha tocado y has sentido en tu corazón que necesitas al Señor, ahí donde estás, dile al Señor que te perdone, que tú eres pecador, que te perdone, que te salve de ese horno de fuego y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Díselo creyendo en tu corazón y confiésalo con tu boca y el Señor lo va a hacer. Si lo has hecho, bienvenido a la familia del Señor. Nuevamente, bienvenido. Ahora te pido que busques un lugar para que te congregues. Muy importante que te congregues para que reciba palabra, pero siempre orándole al Señor que te lleve al lugar indicado. Que te lleve al lugar indicado. Órale al Señor y el Señor lo va a hacer. Hay muchos que también se han apartado del Señor, han escuchado el mensaje. Regresa como el hijo pródigo a los brazos del Señor Jesucristo. Como aquel hijo pródigo que se fue y malbarató todo el dinero, todo lo que el padre le había dado. Y llegó un momento, dice la Biblia, que quería comer hasta de las algarrobas que comían los cerdos. Pero tengo noticias. De la misma manera que aquel hijo pródigo regresó a los brazos de su padre, el Señor Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos. Regresa a Él. Dile que te perdone. Dile que te fuiste y has pasado cosas terribles y que has vuelto a Él para que Él te perdone y te limpie. En el nombre de Jesús, qué lindo es el Señor. Voy a orar rapidito y voy a soltar una palabra de autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Una palabra de sanidad. La Biblia dice, y envió la palabra y lo sanó. La Biblia también dice, cuando habla de aquellos 5,000 o más de 5,000 que Jesús, dice la palabra que los sanó a todos.
Jesús vino a sanar a todos. Por eso voy a enviar una palabra que sé que no va a regresar vacía. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo envío la palabra, una palabra de sanidad y de autoridad y llena del Espíritu Santo. Señor, que en todo lugar, en cualquier parte del mundo, donde haya un enfermo, donde haya una persona afligida, donde haya una persona, Señor, que necesite un toque de tu presencia. Señor, te pido, Dios, como aquel viento recio, Señor, que descendió en el aposento alto, Señor, oh, Sabaya Kima. Señor, te pido, Dios, que te muevas, Señor, en todo lugar donde estén escuchando esta palabra, y a toda persona que esté enferma, toda persona que esté pasando por aflicción, cualquier tipo de enfermedad, Señor, toca, sana, para gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate, Dios, para que muchos vean que tú, Señor, todavía estás en control y siempre estarás en control de todo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Gracias a cada uno de ustedes porque siempre se conectan a ver Jesucristo vive tiempos finales. Quiero compartir algo rapidito y como digo siempre, esto nos enseña en muchas congregaciones, lamentablemente, y menos en esos lugares donde hay brincos, saltos. De momento salen corriendo, tirando sillas. De momento el micrófono se lo meten en la boca y no se entiende ni lo que hablan. Y todo el mundo está tocado con el Espíritu Santo. La Biblia dice, probad los espíritus. ¿Qué espíritu es de Dios y qué espíritu no es de Dios? Y en muchos de estos lugares se mueve la brujería. Se mueve la brujería. Se mueve la hechicería. Y dicen que todo es de Dios. Próximamente quiero traer un tema, unos cuantos temas. Como he dicho anteriormente, voy a hablar de Apocalipsis. Voy a hablar de un tema que tengo listo para compartirlo, pero ya en su tiempo. Es un tema que voy a decir, el Antiguo Testamento habla de eso. Y en el Nuevo Testamento habla una sola vez, pero lo dijo el Señor Jesucristo. Y quiero referirme, o mejor digo, me estoy refiriendo al canibalismo. ¿Habrá habido canibalismo en el Antiguo Testamento? ¿Sucederá lo mismo de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento? Porque va a haber un hambre terrible, terrible. Tú podrás abrir la nevera ahora y la ves llena. Tú podrás estar guardando comida y está bien. Pero de acuerdo a lo que la Biblia habla, estamos viviendo los últimos tiempos. Y va a haber hambruna. Hambruna es hambre. Y si hay hambre, ¿qué vamos a comer? ¿Piedra? No. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús hablando, dice, ¡ay de aquellas que estén embarazadas y críen en aquellos días! ¡Ay de aquellas que estén embarazadas y críen en aquellos días! ¿Por qué el Señor Jesucristo dice eso? ¿Por qué el Señor dice eso? En el Antiguo Testamento, que eso es lo que voy a traer próximamente, canibalismo, porque eso no se habla en ningún lugar.
todo es brinco, salto y dónde te pongo. Pero no se habla. La Biblia hay que hablarla desde Génesis a Apocalipsis. Hay muchos que se quedaron en profecía. Hay muchos que se quedaron en palabra de esto, palabra de aquello y nada va con la Biblia. Y no hablan la palabra. Pero en el Antiguo Testamento, y nuevamente es un tema, una palabra que tengo poderosa para hablar con todos, compartirla con todos, y es canibalismo. En el Antiguo Testamento voy a compartir un poquito nada más. La Biblia habla debido a la hambre que había, la hambruna que había. Dice que se comían los hijos. Dice que hervían los hijos y se los comían. Hoy me como el tuyo y mañana nos comemos el mío. Esté pendiente para que escuche esa palabra. Todo es bíblico y es una palabra que va a hacer reaccionar a muchos. ¿Por qué la necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué la necesidad de estar preparado para irnos con el Señor antes de que todo suceda en este mundo que va a suceder? Porque va a haber una hambruna terrible. Una hambruna terrible. Así que yo los invito para que estén pendientes a las muchas cosas que los muchos temas que voy a traer. Pienso traer un tema también de Moisés, poderoso. Pienso traer otro tema también que tengo para compartir. No voy a decir el nombre todavía, pero tengo unos cuantos temas que voy a compartir con muchos y sé que va a ser de tremenda bendición. En el nombre de Jesús. Este ha sido el hermano José Vargas, compartiendo con todos los amigos y hermanos que siempre ven Jesucristo Vive Tiempos Finales. Será hasta el próximo domingo que voy a compartir otro tema con todos los que siempre miran. En el nombre poderoso de Jesús. Será hasta la próxima. Nos vemos.